Hoy vamos a hablar acerca del servicio, sirviendo al que sirve. Muy curioso, ¿no? Porque todo el mundo habla de servicio. Me enteré por ahí que de tantas cosas que ponen en el Estado, que el viernes era el día del servidor público. No sabía yo. Y bueno, los políticos dicen que son servidores públicos, ¿no? Bueno, yo no sé si no les pagaran lo mismo, servirían igual, no estoy seguro, pero porque a veces el servicio se convierte más bien es una retribución, ¿no? Y está bien que hagan su trabajo y lo hacen bien, y si merecen la retribución está bien, pero a veces ese servicio, porque uno pensaría que el servicio es más algo voluntario que uno hace, ¿cierto? Eso es algo, porque el servicio en el sentido pleno de la palabra no es muy popular. Servir no es tan popular. Uno dice, sí, yo sirvo, pero es que porque me pagan. Y si no le pagaran, no sé si se serviría, ¿no? Porque de alguna manera el término servicio o la acción de servir presupone siempre una jerarquía, ¿no? Como que, sí, este es como el que me sirve a mí, el que me atiende a mí, y como que no ha sido como muy bien recibido, más bien se combate y se suprime por la sociedad moderna. También el servicio se ha reducido a un simple cargo. En todo, incluyendo el servicio cristiano, ¿no? En un cargo que alguien cumple por su condición, porque es su trabajo, porque es su manera de ganarse la vida, porque es su profesión, su oficio, lo que sea, ¿no? Y como digo, también el servicio cristiano se ha visto como un cargo en el cual se realiza una labor en favor de otros, ¿no? Y servimos unos con unos de diferente manera, tenemos diferentes dones y cada uno que los pone al servicio de la iglesia sirve. Y obviamente, para eso tenemos que conocer los dones, ¿no? Algunos dirán, yo, ¿y cómo sirvo si no sé cuáles dones tengo? Pues hay que conocerlos, ¿no? Ahora, ese servicio que a veces se presta a otros, digámoslo así, se conoce con el término de diaconía, ¿no? El diácono, el servicio, ¿no? Otros lo nombran como el dulos, pero el dulos es más bien como el esclavo, ¿no? Pero son términos que se usan para esto, ¿no? Diaconía, ¿no? Al servicio cristiano se le ha dado un sentido más bien horizontal, que está bien, porque tiene que ver con un servicio a los demás. Nos servimos unos a otros, aprendemos del Señor. Ese es el énfasis también del Evangelio, ¿no? Que habla del servicio cristiano como un servicio al prójimo. Y el Evangelio lo enfatiza y es así. ¿Se recuerdan con cuál parábola lo enfatiza el servicio cristiano? Una muy conocida. La parábola del buen samaritano, ¿no? Que uno se desvíe por el otro, ese lo hizo desinteresadamente, fue mucho más allá de lo que llegarían otros. Es ese servicio del que nos habla el Evangelio. Y aunque ese servicio lo reconocemos como algo que Dios espera de nosotros, un servicio que también se le presta a Dios cuando se presta el servicio al prójimo, a veces es difícil definir lo que significa el servicio a Dios. ¿Cuál es el servicio a Dios propiamente dicho? Y de eso quiero que hablemos en esta mañana. Estudiemos qué significa el servicio a Dios y lo que resulta de esto. Y hay un texto muy conocido también, que es muy curioso porque no usa el término como tal, pero es muy interesante, ¿no? En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, 4 versículos corticos, ahí la iglesia está naciendo, la iglesia comienza, y dentro de todo lo que sucede aquí, mire lo que pasa. Dice Hechos 13, 1 al 4. Entre los profetas y maestros que había en la iglesia, ¿de dónde? De Antioquía, de Siria. Es una iglesia en una ciudad que no sé cuántos kilómetros queda de Jerusalén. Es una iglesia donde están reunidos allí. ¿Y quiénes se encontraban? Nota lo que dice. Estaba Bernabé, Simón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor, aquí viene la palabra interesante, ¿no? La Reina Valera dice, mientras ellos ministraban al Señor. Otra traducción es, mientras rendían culto al Señor. Es lo que dice allí, ¿no? Mientras ellos cierto día estaban adorando al Señor, ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucida y después navegaron hacia la isla de Chipre, de donde era natural precisamente Bernabé. Esa palabrita,
La palabrita que nos dice en la Reina Valera dice, y ministraban ellos al Señor. Dice, bueno, ministraban, ¿qué quiere decir eso? Es lo que vamos a ver, ¿no? Porque es muy curioso esto, ¿no? Existen muchas personas con el don de servicio. Hay gente que a veces a uno lo avergüenza de lo serviciales que son, de lo amorosos que son con otras personas, dedican su vida a servir a otros por amor. Sin embargo, existen otras dimensiones de ese servicio que ignoramos y que son igualmente importantes con la que vamos a ver hoy, ¿no? El escritor de Hechos, que creemos que es Lucas, dice que están los hermanos de la iglesia en Antioquía, una iglesia estructurada, están juntos y ministraban al Señor. Ese ministraban es lo que, como digo, entendemos por rendían culto al Señor. Estaban reunidos rindiendo culto al Señor. Habla de ayunar. Me imagino que no lo menciona, pero uno deduce que están orando también, seguramente cantando también. Están en esa reunión estos hermanos, ¿no? Están haciendo lo que hacemos nosotros hoy. Adorar. Bueno, no sé si alguno viene en ayuno. Algunos dirán, yo no por lo menos, pero algunos vienen en ayuno. Pero es parte de todo esto, ¿no? En oración venimos dispuestos a adorar al Señor. Por ejemplo, cuando ustedes vienen a la iglesia, ¿a qué vienen, por ejemplo? Uno dice, ¿a qué voy a la iglesia? ¿A servir? Sí, seguro. Bueno, está bien. Algunos dicen, voy a culto, ¿no? ¿A qué vas? Voy al culto. Dicen algunos, ¿no? Está bien, tiene que ver con todo eso, ¿no? ¿Cuál es el propósito por el cual nos reunimos los cristianos? A alabar al Señor, compartir, ¿cierto? A tener comunión, como dijo Mónica por ahí, coinonía unos con otros. Todo eso hace parte de esto, ¿no? Venimos a culto, venimos a rendirle culto al Señor, venimos a servirle al Señor. Por eso algunas iglesias llaman culto, nosotros lo llamamos, y no digo que esté mal, sino que es un término que se ha vuelto más bien como demasiado evangélico, digámoslo así. Entonces decimos, venimos al servicio, que suena como más, un poquito más, menos agresivo, digámoslo así, ¿no? Venimos al servicio. Y como dice Andrés, venimos a servir, ¿no? Sobre todo los que están aquí, los que se preparan durante la semana a adorar al Señor, escogen las canciones, ensayan en lo posible, los que preparan la clase para los niños, los que preparan la Santa Cena, la mayoría de ellos están sirviendo al Señor. Pero no solamente ellos, todos también. Ahí dice que había maestros y había profetas en la iglesia, ¿no? Lo que están haciendo estos cristianos en Antioquía era rendirle culto a Dios, le servían a Dios. Esta es una iglesia, quizás la primera iglesia más bien estructurada de la que surge del cristianismo, donde cada uno tenía su oficio y tenía su don, sabía qué es lo que tenía que hacer, cuál era el llamado que el Señor le había dado a ser maestros y todo esto, ¿no? Y estaban reunidos, esto me pareció muy lindo, ¿no? Para realizar el que era tal vez su primer y más importante trabajo como cualquier cristiano. ¿Cuál es? Servir al Señor. Ese debía ser lo más importante, ¿no? En cualquier iglesia, en cualquier tiempo, ese debe ser el trabajo más importante. Servir al Señor, ministrar al Señor, dar culto al Señor, servir a Dios. Lo adoran, lo bendicen, lo glorifican su nombre, se rinden ante Él y se gozaban en su presencia. También ponían al servicio de la iglesia sus dones. Yo recuerdo, hubo un tiempo donde cuando nos reuníamos a servir al Señor, la alabanza era mínimo hora y media y la gente se extasiaba en eso, ¿no? Ha cambiado los tiempos y ahora somos más, no aguantamos tanto, entonces nos vamos rapidito, ¿no? Pero bueno. Ahora, ayúdenme a entender, hay varias cositas que habla ahí de ese servicio al Señor. ¿Qué es lo primero que uno puede decir de lo que hacen los cristianos para servir al Señor? ¿Perdón? No, ¿quién dijo por acá? Lo primero es eso. Estaban juntos, ¿o no? Al Señor se le sirve o se le rinde culto estando juntos, ¿cierto? En comunidad, exactamente. Alguien dirá, pero entonces solo no se puede. Es parte, pero eso no obvia lo otro. Ninguno de los dos son necesarios. Y aquí están juntos. Para servir al Señor hay que estar juntos. Eso es lo que hacen los hermanos en Antioquía, sirviendo a Jesús, ¿no? Se han reunido a rendirle culto al Señor, se reunían a eso. Ahora no dice qué día era, pero el Nuevo Testamento dice que el primer día de la semana se reunían y adoraban al Señor, y entre la semana también, ¿no? Ayunaban, eso sí lo dice literal,
Como decía ahora, seguramente oraban, cantaban, pero ese servicio tiene sus características propias y una de ellas que acabamos de decir es que están juntos. Yo no puedo decir que yo quiero servir al Señor y lo hago como un llanero solitario, yo solito. Eso no existe. No se cree esa mentira. Usted para servir al Señor tiene que hacerlo en comunidad con otros cristianos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Hay personas, como decía ahora, que sirven de manera ejemplar a otras. Y como digo, gente esos filántropos, esa gente que da la vida por los necesitados y todo eso. Pero lo curioso de eso es que mucha de esa gente que sirve al prójimo no sirve a Dios. Eso es raro, ¿no? No le interesa el servicio a Dios. Y entienden y tienen razón en parte que ese servicio a Dios por el prójimo. Pero no solamente es eso, implica adorar a Dios, reconocerle, estar con los otros también, ¿no? Entonces, como dijimos inicialmente, debemos decir que el servicio a Dios se hace de manera comunitaria, estando juntos, solitos es muy difícil. Yo sé que los que están en casa dicen, yo trato de hacerlo, pero cuando le dice se quemó la olla, se perdió, se desenfocó usted. O el niño gritó, o pitaron ahí, se perdió lo que se estaba haciendo, ¿no? Si aquí mismo sucede cuando estamos en adoración o cuando yo estoy hablando y de pronto alguien entra y suena a la puerta o se cayó algo, ustedes no saben lo difícil que es volver a agarrar la atención de ustedes. Es dificilísimo. Imagínense en la casa. El servicio al Señor es poder concentrarnos y estar en su presencia con Él, ¿no? Y eso lo habían aprendido los discípulos de Jesús. Eso lo aprendieron de Él. No podían ir juntos por cada uno por su lado, tenían que estar juntos y aprendieron a estar juntos, ¿no? Ahora, esto es muy curioso porque, como les decía ahora, el término para servicio más o menos que se usa es diaconía, de diáconos y todo esto, o de dulos, pero el término que se usa aquí para rendir culto a Dios, para ministrar a Dios, es un término en griego que se llama leiturgeo, es el término que se usa aquí, que se define como ministrar o dar culto a Dios. Ese es el término, ese es el servicio a Dios, ¿no? Y hace alusión a los servicios honoríficos en favor del bien común. Yo adoro a Dios, vengo y canto con todos, no importa que sea destemplado, pero canto con ellos y adoro al Señor. Ese servicio tiene una dimensión, además de comunitaria, también tiene una dimensión pública. Lo hacemos todos, públicamente, delante de todos los que sea, ¿no? Es decir, que no se hace en secreto. Muy seguramente estos primeros cristianos hubo momentos que tuvieron que hacerlo en secreto, porque los perseguían, pero también era abierto. Oración comunitaria, adoración comunitaria, todo lo hacían. Es una acción que, como veremos más adelante, dará frutos espirituales agradables a Dios. Porque dirá, bueno, ¿y qué saco yo con eso, no? ¿Qué diferencia el que yo esté allá o que esté en la casa sentado frente al computador o a lo que sea? La diferencia es grande, como vamos a ver ahora, ¿no? Pero además de eso, ese servicio que se hace en comunidad, ¿vieron otro detallito ahí que cómo se hace? Muy interesante. Sí, en ayuno, bueno, te va a tocar dentro de 8 días en ayuno, ¿no? Y ella dice, yo digo, no, aquí yo me voy ya, entonces no vengo en ayuno el próximo domingo. Sí, ¿qué más? Pero hay algo muy importante. ¿Quiénes? ¿Quiénes estaban? Porque ahí no dice, había una multitud, hay un montón de gente. Habla con nombres específicos. Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo. Ahora, uno me pregunta, ¿habría otro? Seguramente, pero aquí menciona a estos, que es muy, pero muy importante, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Porque de cada uno se dice cosas diferentes, ¿no? Se mencionan a 5 personas que representan diferentes grupos que en otras épocas difícilmente se reunirían. No solamente, vamos a ver por qué. Eso es diversidad, estamos todos, ¿cierto? Es como decir aquí estamos a los que les parece muy frío esto, a los que les parece muy caliente esto, a los que parece muy duro, cantan aquí. Esa es la diversidad. Estamos aquí, somos diferentes. Noten ustedes, Bernabé, que es uno de los que más conocemos, judío natural de Chipre, que se había convertido al cristianismo. Simón, apodado el Negro, probablemente ¿de dónde? De África, lo más seguro era que era de África, ¿no? Lucio de Cirene. Cirene era al norte de África, cerquita de lo que es Alejandría, más o menos, también es otra cultura. De Manaén, que es el que más me impresionó a mí. ¿Qué dice de Manaén?
Hay una traducción que dice que él era hermano de leche de un tal Herodes. Era, mejor dicho, uña y mugre con Herodes. Y si ustedes leen el capítulo 12, comenzando el capítulo 12, dice que Herodes, no es el mismo Herodes, este creo que es Agripa tal vez, y el otro es Agripa, bueno, algo así. Acababa de mandar matar en Jerusalén a Jacobo, un discípulo, el primer mártir que lo mataron ahí, o el segundo mártir. Este Herodes, que era de la misma estirpe, ¿no? Imagínense lo que significaba estar reunido con un íntimo amigo de Herodes. Y ese Herodes, después de que mandó matar a Santiago, metió a la cárcel a Pedro injustamente. Y ese Herodes, después, antes de terminar, apenas, si ustedes, antes de comenzar a leer esto, cayó muerto porque estaba en contra de los cristianos. Y tienen ahí un Herodes, a un amigo de Herodes, reunido con ellos. ¿Ustedes qué dirían de ese Herodes? Uy, Señor. Y ni se diga de Pablo, porque, bueno, perdón, no es Pablo, es Saulo. Hasta ahora Saulo estaba dándose a conocer, se estaba ganando la confianza en los cristianos y están ahí todos adorando al Señor, sirviendo al Señor, ¿no? Todos ellos. Están juntos. Y uno dice, ¿en serio? ¿En medio de un grupo tan diverso, tan extraño? Y sin embargo, ustedes vieron lo que sucedió ahí, ¿no? Sucedió lo que quisiéramos hoy, que el Espíritu Santo habla directamente. Increíble, ¿no? Ahora uno se puede imaginar la actitud de todos. Sirviendo al Señor, ministrando al Señor, entregados al Señor. Ellos no se dejaban distraer por nada de lo que entraba, estaban en lo que estaban. Ahora, tampoco dice cuánto tiempo, pero no debe haber sido media horita cantando como hacemos nosotros aquí, debe haber sido más tiempo. Estaban juntos, concentrados, habían venido lo que han venido, a adorar al Señor, a servir al Señor, a cantarle, a orarle al Señor, a derramar su vida delante del Señor. Un grupo muy diverso, como lo somos nosotros. ¿A cuántos de nosotros hemos dicho, es que yo no voy a, porque es que eso cantan muy duro, cantan muy bajito, no entiende uno, son más destemplados, no es que ese salón es muy caliente, no es que es muy frío, bueno, y no sé qué más cosas decimos nosotros, ¿no? Esta gente son diferentes, un grupo diverso, hay diversidad y unidad de espíritu, es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos vienen es a servir al Señor, a nada más vienen. Estaba recordándome, pensando en esto, cuando nos ha sucedido, no muchas veces, pero ha sucedido, cuando hacemos algún evento, algún retiro de mujeres o lo que sea, que queremos nosotros pues pasar tiempo juntos, que sea en la palabra, de pronto ha surgido alguien que dice por ahí, ¿y qué van a dar de almuerzo? Y le decimos, no sé, yo no puedo ir porque es que yo no como eso. No fregues, ¿usted viene por lo que vamos a dar de comer? No fregues. Si usted no puede comer eso, pues está bien, pero tráigase algo porque lo importante no es lo que vamos a dar de almuerzo. Lo importante es el tiempo que vamos a pasar juntos delante del Señor. Pero créanme que ha pasado eso. Gente que ha dejado de ir a algún evento de esos porque es que lo que van a comer no lo puedo comer. Y yo digo, bueno, nosotros no vendemos almuerzos, lo que venimos es a adorar al Señor. Pero ha sucedido eso, créanmelo. Esas cosas pasan aún en el reino del Señor. Por ejemplo, hoy en día nadie se atrevería a decirle a Simón, el negro. ¿Qué dice? El negro, ¿qué dicen? Por favor. No, sí, lo está discriminando, un racista, un xenófobo. No, por favor. Dígale de otra manera, ¿no? ¿Cómo dicen? Afrodescendiente, no diga otra cosa porque, no, aquí le dice, no, se llamaba como el negro. Nosotros tenemos a un amigo pastor que es amigo de todos, decimos el negro, y él no se siente discriminado para nada, porque sabe que lo decimos con amor, el negro. Andrés, ¿o no? Pero en estos círculos, no le vaya a decir el negro, por favor. Y con un personaje como Manaén, yo no sé si me sentiría libre de estar orando al Señor con este hombre al lado. ¿Qué tal que fuera un torcido, por ahí un espía que se metió? Porque este tipo tiene unas ideas peligrosas. Si es criado con Herodes, lo más seguro es que sus ideas políticas son peligrosas. Pero el servicio al Señor se da en comunidad. Debemos estar nosotros juntos, superando cualquier barrera que nos separe. El servicio al Señor supera cualquier barrera de cualquier índole que tengamos, cualquiera. Claro, que todos podemos y debemos adorar al Señor en la intimidad, claro que sí. Pero si no sirvo a Dios, no lo adoro, no lo ministro con otros en comunidad,
aunque diga que sirvo al Señor, no sirvo para nada. No sirvo. Es muy importante eso, ¿no? Cuando me reúno con otros para servir al Señor, eso le da sentido a mi encuentro con Dios. Porque estoy con otros, estamos juntos, identificados, estamos sintonizados en lo mismo, ¿no? Esa es la esencia de la adoración en comunidad, del servicio al Señor. Como iglesia, no es algo, y aquí eso ustedes lo saben, no es algo opcional, de ninguna manera. O para guardar tiempo cuando nos sobra el tiempo, ¿no? Siempre digo que me parece muy curioso y hasta, pues la gente no sabe que ofende, pero cuando le dicen a uno en alguna reunión que los invitamos, dicen, no, es que no tengo tiempo, que vayan los que tienen tiempo. Ay, no, es que aquí organizamos tiempo para los desocupados, o actividades para los desocupados. No, cuando algo para mí es prioridad, yo antepongo eso porque es importante para mí. Y lo pongo porque es prioritario para mí. Y eso tiene que ver con este servicio al Señor. Quienes entendemos que estamos llamados a servir al Señor, a brillar como oraba Cristian ahora, en un mundo lleno de oscuridad, debemos darle prioridad a ese servicio al Señor, a juntarnos para servir al Señor. Siempre digo esto, si usted piensa por un momento, muchos de ustedes dirán, no, yo tenía programas mejores que venir acá, y no lo dudo, pero ustedes dijeron, vamos a servir al Señor, a estar juntos, a cantar al Señor. Cada uno, además que no, pues uno puede extrapolar, pero no está ahí, porque dice que había maestros y había profetas, cada uno tenía un don, y la gente venía además de eso a la iglesia a poner su don al servicio de la iglesia. Servicio, misericordia, profecía, palabra de ciencia, bueno, tantas cosas, ¿no? Cada uno ponían esos dones al servicio de la comunidad. Para eso son los dones. ¿Saben ustedes? Los dones, el propósito específico es para bendecir a la iglesia. No son ni para mi edificación personal, sino para edificar la iglesia. No se desarrollan individualmente y menos son para provecho personal. Entonces, lo primero del servicio al Señor es que se da en comunidad, estando juntos. No importa si somos diferentes, la idea es que tenemos que estar juntos para orar al Señor. Pero lo segundo es lo que ustedes vieron ahí, que algunos ya lo identificaron, que somos escogidos para servir. Cuando los cristianos en cualquier lugar se reúnen para servir al Señor, para servir a Jesucristo, para rendirle culto al Señor en unidad de espíritu y en diversidad, superando cualquier barrera que se nos presente, que pueda separarnos, alguien decía esto que me gustó muchísimo, se pone en la perspectiva del cielo. Lo que sucedió ahí nos dice, están conectados con el cielo. Si el Espíritu habló, es porque están conectados directamente con el cielo. Eso suena tremendo, ¿no? Si superamos las barreras, si venimos a lo que venimos, vamos a darnos cuenta que nos estamos poniendo en la perspectiva del cielo. Se están sintonizando con Dios y es ahí donde Dios habla por su Espíritu. Todos este pasaje lo recordamos por esto, ¿no? Porque el Espíritu habló y dijo. Y uno se pregunta, y bueno, ¿cómo dijo y cómo habló? Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero más allá de eso implica de en qué condiciones fue que el Espíritu habló. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos quisieran? Porque lo que hace el Espíritu es decirles qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Escójanme a Bernabé y a Saulo. Y uno diría, uy, yo cómo quisiera que el Espíritu me hablara para ver qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? ¿Y cómo esperas tú que el Espíritu Santo te hable? ¿Cómo habla el Espíritu? ¿En medio de qué condiciones? Cuando están juntos, cuando superan las barreras, cuando se reúnen, cuando dedican tiempo. El Espíritu habla y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Es lo que sucede aquí, ¿no? Es en la unidad y en la diversidad del Espíritu, cuando el Espíritu habla. El Espíritu les indica qué es lo que tienen que hacer. Eso lo había anunciado Jesucristo. Recuerden ustedes por allá en Juan, capítulo 16, versículos 13 y 14, dice así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús lo había dicho. El Espíritu vendrá y les dirá todo. Les revelará, les recordará. Él les va a hablar a ustedes, los va a guiar. Pero para eso, ¿qué tienen que hacer? Estar juntos. En unidad. No importa lo diferentes que sean. Es ahí donde el Espíritu habla, donde Dios habla. Todos queremos, como decía ahora, saber qué es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros.
No solamente para la iglesia, aunque específicamente era para la iglesia, pero en otras cosas, ¿no? Pero si queremos que el Espíritu nos hable a nosotros, nos diga lo que tenemos que hacer, que nos hable, deberá ser en la unidad de la comunidad, sintonizados con Dios, poniéndonos en la perspectiva del cielo. Lo demás serán deseos egoístas. Ojo con esto, porque algunos dirán, no, pero es que a mí el Espíritu me habla directamente, ¿no? Hay un texto que me fascina a mí, que está en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 20 y 21, dice: si usted de los que cree que el Espíritu le habla a usted directamente, o que alguien le dice, mire, el Señor le mandó una razón y le mandó a decir esto, ve lo que dice el texto. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso que dicen ahí, que es que el Señor a mí me mostró esto, y que usted tiene que creer que el Señor me mostró esto, yo digo, listo, me alegra que yo le haya hablado a usted, pero llevémonos la palabra a ver si es verdad o si está de acuerdo con lo que dice la palabra. Y uno encuentra increíblemente comunidades, iglesias, ministerios que se guían por la visión y la profecía que le dio supuestamente el Señor a un individuo. Y nadie tuvo oportunidad de juzgar si eso era de Dios o no. Y lo creen. Ahora, yo no digo que no pueda ser posible, pero tiene que ser sometido al filtro de la palabra y de la comunidad. Que nadie nos venga a decir que es que el Señor me iluminó a mí y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Cuando pase eso y si pasa conmigo, ustedes digan, listo, pastor, qué bonito, venga, sentémonos y miremos a la luz de la palabra, oremos todos a ver si a nosotros nos confirma lo mismo. Pero no van a creer que es que porque a mí el iluminado el Señor me mostró y dice que ustedes tienen que hacer es esto. Eso jamás. Eso es lo que dice Pedro. Jamás, jamás. Fue mientras servían al Señor, ayunando, orando, cantando, cuando le rendían culto a Dios, que el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que les he llamado. Ese momento nos plantea varias preguntas, que pues no están respondidas, pero por lo menos las podemos preguntar. Dice que había varios profetas, y uno se pregunta, ¿a cuál de ellos el Espíritu le mostró su voluntad? Ni idea, ¿cierto? Pero había profetas ahí. Los que estaban sirviendo al Señor, ¿eran solo 5 o había más? Seguramente había más, pero menciona a los 5, ¿no? ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo le reveló a la iglesia? ¿Qué fue lo que les dijo? Bueno, dice que le aparten a Bernabé y a Saulo, ¿no? ¿Cómo se reveló el llamado de Dios? Dios dice que había profetas, dice el texto, y probablemente fue por medio de alguno de ellos, pero además de que si fue a través de uno de ellos, los demás estuvieron de acuerdo. Hubo consenso y dijeron, listo, así es, ¿no? Porque uno pensaría, ¿cómo lo habló el Señor? En voz audible, apareció un letrero, bueno, no sé, ¿no? Lo importante es que todo eso se da en medio de la comunidad, de los que están decididos a servir al Señor, y el Señor habla. Ahora, usted dirá, bueno, y si Dios me va a hablar a mí sobre algo para mí, ¿cómo lo hablaría el Señor? Seguramente a través de la enseñanza, a través de la alabanza misma, a través de alguna palabra que alguno de los miembros de la comunidad le puede dar a usted, como ha sucedido muchas veces. Dios habla de muchas maneras, ¿no? Ahora, no hay evidencia de que Bernabé y Saulo se hubieran ofrecido voluntariamente, que eso es muy curioso, ¿no? No, es que nosotros queremos ir, mándenos a nosotros. No, el Espíritu dijo clarito, es Bernabé y Saulo. Y eso seguramente implicaba muchas cosas, ¿no? Porque el servicio implica renuncia, humillación, implica consagración, pero ellos no se ofrecieron voluntariamente para que los enviaran a ellos. Fueron escogidos y fueron enviados por el Espíritu Santo por medio de la iglesia. La iglesia los envió a ellos. Todos estuvieron de acuerdo y los enviaron, ¿no? Cuando el Espíritu habla revelando los planes de Dios, lo hace para decirnos dónde quiere Dios que estemos nosotros. Es muy interesante eso. Eso lo mencioné qué día. Yo entiendo que hay personas que se acomodan a diferentes lugares de servicio en la iglesia y está bien, y vienen de aquí para allá. Dicen que la iglesia hoy crece más por traslado de personas que por los nuevos que estamos ganando. Bueno, está bien. Pero yo siempre pregunto, cuando alguien me dice o que llega nuevo o que se va de acá, me dice, no, he decidido que el Señor me mostró que, que vamos a servir en otro lugar. Le digo, listo, si el Señor lo puso usted a servir, si usted oró y el Señor lo mandó y lo puso a servir, ¿cómo le digo yo que no? ¿Cómo le digo yo que no, que es mentira? Claro, seguramente le digo, aquí lo necesitamos, pero si yo le mostró a usted que era allá. Ustedes han leído el texto de Felipe y el eunuco, ¿no?
ahí creo que es en el capítulo 7 de mismos Hechos, ¿no? Dice que Felipe está en Samaria, después de que muere Esteban, va a Samaria y en Samaria todo es grande. Grandes milagros, grandes voces, todo era grande, era un avivamiento de esos increíble. Y el Señor le dice a Felipe, te necesito en otro lugar. Y lo saca de allá y lo lleva a un lugar desierto. Señor, pero es que yo soy más útil en Samaria que en este desierto. Cuando el Espíritu Santo habla, te pone donde Él quiere que tú estés. Y la lucha que enfrentó Felipe para obedecer al Espíritu Santo, porque empezó, primero acércate, era un hombre eunuco, que eso es, si yo me le arrimo, me contamino. Un tipo rico, y yo creo que Felipe nunca se había subido en un carro, y se subió en un carro. Todas las barreras las tuvo que pasar Felipe. Le habló el Señor, le explicó la palabra y desapareció. Nunca más volvió a ver Felipe a este hombre. Pero cuenta la tradición que muy seguramente este eunuco fue el que llevó el evangelio a Etiopía. Y cuenta la historia de que allá hubo tremendo movimiento de cristianismo. Felipe nunca lo supo, nunca lo supo. Pero hoy en día diríamos, Señor, pero es que te soy útil es en Samaria, ya todo es grande. Muchas conversiones, muchos milagros, muchas cosas. El Señor dice, yo te necesito en otro lugar. Cuando el Espíritu Santo habla, es para decirnos dónde quiere que le sirvamos, dónde quiere que tú estés y a dónde quiere que vayamos nosotros. Pero les decía que día que cuando alguien conozcan a algún cristiano, no le digan, ¿y usted a qué iglesia asiste? Díganle, ¿usted en qué iglesia sirve? Tenemos que ser directos, porque si la persona dice, ¿sirve? ¿Y qué se sirve? Entonces usted está calentando banca. Porque usted está allá es porque usted está sirviendo. En este momento crucial de esta iglesia naciente, porque estaban haciendo hasta ahora el cristianismo, empezaron a entender que Dios los escogía y los enviaba para que brillaran, como hemos venido hablando de este año, con la luz del evangelio donde Él los llevaba, ¿no? Porque el mundo estaba en oscuridad como está hoy en día, y el Señor los llevaba allá. Iban a servir a Dios, no porque sirvieran a otros o porque los conocían, sino que iban donde el Señor los llevaba para que brillaran allá. Donde el Señor tenía un propósito claro que ellos podían servir. Y cuando el Espíritu Santo revela y habla, como sucedió aquí, le dio sentido a la vida. Ellos entendieron que ahora era momento de ir y servir a otros. ¿Te has preguntado por aquello que tú quisieras que el Espíritu Santo te dijera? Pues prepárate, porque muy probablemente lo que hará el Espíritu Santo será decirte lo que Dios quiere que tú hagas. Y de pronto no va, eso que el Señor quiere que tú hagas no va a estar como tan siempre de acuerdo con lo que tú quieres, ¿no? ¿Dónde quiere el Señor que tú vayas? ¿Dónde quiere el Señor que tú estés? Dios te dirá dónde quiere que sirvas, porque tú eres un siervo del Señor y quiere que te sirva allá, ¿no? El servicio, como decía ahora, incluye renuncia, humillación, sacrificio por aquel que nos sirvió en la cruz y que nos sirve ahora intercediendo por nosotros. Por eso estamos hablando de sirviendo al que sirve. Nosotros servimos al Señor porque Él ya nos sirvió en la cruz dando su vida por nosotros. Y ustedes han leído varios textos que dicen, y Él sigue intercediendo por nosotros. Jesús no está quieto, Él está intercediendo por cada uno de nosotros. La otra vez hablaba de esto y la verdad me quebranté porque yo pensaba, ¿cómo está orando el Señor por mí? ¿Cómo intercede por mí? Delante del Padre. Cuando la embarro llego, Señor, la volví a... ¿Y qué dice Él? Ahí está Joaquín, mire, volvió a pecar, pero yo pido por él, porque ese pecado lo lleva en la cruz. Esto me parecía increíble, ¿no? Todos servimos a Dios ayudando al necesitado, todos, claro que sí, al prójimo, eso hay que hacerlo en general. Es un servicio horizontal, digámoslo así, pero hay una dimensión del servicio a Dios que es vertical. Ese servicio cuando nos reunimos en comunidad para orar, para ayunar, para adorar, para rendirnos y gozarnos en la presencia del Señor. Este servicio a Dios del que hablamos hoy en comunidad es una acción que va a dar frutos espirituales como los dio acá. Literalmente fue el llamado, escogencia
de 2 hombres para que fueran. Y fueron a Chipre, y dice el texto ahí, que fueron por allá donde los mandó el Espíritu Santo, ¿no? Ese servicio a Dios, en la unidad y en la diversidad que tenemos nosotros, vuelvo y le digo, no es opcional. No puede ser opcional. Tal vez implique que tengamos que superar barreras de diversidad o de tiempo o de comodidad. ¿Cuántos cristianos uno dice que son cristianos pero que no van a la iglesia y que sirven al Señor? Ahora no sé cómo servirán, pero están engañados totalmente, totalmente. Y como lo hemos dicho muchas veces, sí, la iglesia no es perfecta, está llena de pecadores y hay sillas para otros pecadores más, pero algunos no quieren venir porque se sienten que no son pecadores. ¿Qué es lo que impide que servir a Dios en comunidad sea una prioridad para nosotros? ¿Habrá algo que nos impida eso? Si creemos que este servicio a Dios, del que nos habla este texto, donde el Espíritu Santo se revela y nos dice lo que quiere que hagamos, reunirnos para servir al Señor con otros, debe ser algo prioritario, algo que no podemos negociar. Debemos anhelarlo. Me gustó una canción que cantamos ahora, ¿no? Yo anhelo estar siempre, Señor, deseo, me muero de desear la canción, ¿no? Por estar en tu presencia. Debemos incluso, no solamente anhelarlo, sino debemos propiciar ese servicio al Señor. Y una cosa importante es, no te pierdas el privilegio, como el que tuvieron los hermanos de Antioquía, de servir a Dios para escuchar lo que Él quiere que hagas. Eso es un privilegio, que solamente lo tienen los que se reúnen con otros, los que superan barreras. Servir a Dios en comunidad le da sentido a la vida, cuando el Espíritu Santo nos dice, esto es lo que yo quiero que tú hagas, y eso le pone sentido a mi vida. Para esto estoy aquí, y me indica lo que quiere que haga. Y como decía ahora, servimos a Él porque Él nos sirvió y porque Él nos sigue sirviendo, aún hoy, después, intercediendo por nosotros. Suena raro eso, ¿no? Si ya somos salvos, ¿por qué Jesús sigue intercediendo por nosotros? Porque nos sigue amando. Porque sabe que seguimos en un proceso pues de santificación y sigue orando por nosotros, intercediendo todo el tiempo. Dice en Hebreos, creo que dice, ¿cuál es el oficio de Jesús hoy en día? Dice, siempre, todo el tiempo está pidiendo por ellos. Increíble eso, ¿no? Y claro, ¿por qué lo hace Él? Porque Él es la única garantía que tiene de que el Padre nos perdone y escuche por lo que hizo en la cruz. Qué lindo, ¿no? ¿Qué tal si oramos y nos preparamos para participar de la Santa Cena? Señor, gracias te damos por tu palabra. ¿Cuánto quisiéramos, Señor, escuchar al Espíritu hablar? ¿Cuánto quisiéramos escuchar, Señor, lo que tú tienes para decirnos a cada uno de nosotros? Pero gracias por recordarnos que es ahí en medio de la comunión, del servicio a ti, Señor, de la adoración, de la alabanza, del ayuno, donde tú te revelas, Señor. Yo creo que todos quisiéramos que tú te revelaras a nosotros, que nos dijeras eso que quieres que hagamos, pero quizás no lo sabíamos, o no lo hacemos, o no le hemos dado la prioridad que merece, o lo negociamos, y ni siquiera lo propiciamos, no lo programamos tampoco, Señor. Señor, ayúdanos. Queremos, Señor, servirte a ti, como tú nos sigues sirviendo y nos serviste, Señor. Señor, gracias por los que estamos aquí, gracias por los que están en casa, por los que quizás de pronto, por alguna razón, no vinieron, pero sobre todo te pedimos por aquellos, Señor, que seguramente han salido heridos de la iglesia, seguramente han sido maltratados, pero que tú les recuerdes, Señor, esto tan claro, Dios, esta palabra tan clara, de que si quieren que tu Espíritu les hable, tendrán que buscarte, Señor, en comunidad. Señor, ¿cuántos engañados hay? Que te aman seguro, Señor, que leen tu palabra, que te oran, que te siguen, pero que han olvidado aquello tan importante, Señor, como es estar juntos, para que tu Espíritu nos hable, Señor.